Muy buenas tardes. Es para mí una alegría el poder estar nuevamente con ustedes. La vez anterior no pude asistir porque, como sabrán seguramente, en esa fecha, el jueves, 3 días antes de venir, pues me diagnosticaron el COVID y entonces tuve unos días con fiebre y demás y no pude estar con ustedes. Así que hoy nuevamente doy las gracias a Dios por poder estar y poder compartir la palabra del Señor. Traigo los saludos de los hermanos de mi iglesia y también de otros hermanos de otras iglesias. Sean todos recibido el cariño y el calor de los hermanos en la fe. Yo vengo de una familia humilde. En mi casa éramos 8 hermanos. Mi padre desde joven estaba medio enfermo y mi madre trabajó muchos años de sirvienta. Trabajaba en casa de un comandante de la Marina y luego salía a las 4 de la tarde, después de estar todo el día planchando y haciendo todas las labores que se hacían en la casa, y traía el pan de la Marina que sobraba en la casa, lo traía en un bolso, y yo recuerdo de pequeñito ir a la parada de la guagua a esperar a mi madre que viniera con el pan, porque nosotros en aquella época, pues la verdad es que alguna necesidad pasábamos. Pero no éramos solamente nosotros, sino que había muchos niños del barrio que también esperaban a que llegara mi madre con el bolso y repartíamos el pan y comíamos. Recuerdo el primer televisor que hubo en el barrio y me tocó a mí en mi edificio. La televisión en aquel tiempo era en blanco y negro y el vecino del cuarto se compró la televisión y a todos los niños que se portaban bien, pues lo dejaba subir arriba a la casa. Tenía un salón no muy grande, pero allí nos sentábamos todos los niños a ver la televisión. Y recuerdo una serie que se llamaba Los Nuevos Ricos. No sé si alguien aquí la recuerda. Seguramente no, porque son todos muy jóvenes, pero era una familia muy pobre, que tenía huerto y un día haciendo un agujero, pues salió petróleo. Y entonces se hicieron ricos, una serie pues muy interesante. ¿Sabéis que una de las cosas de las que más habló Jesús fue de la riqueza? Él habló mucho de los tesoros, habló también de los afanes de este mundo por conseguirlo, habló también del dinero. Y en este pasaje de Lucas 12 nos dice que un hombre le pidió a Jesús que le ordenara a su hermano que repartiera la herencia familiar con él. Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar a ellos y a nosotros algo acerca de la vida. Les dijo, tengan cuidado, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No sé si seguramente habrán escuchado una canción que decía, si yo fuera rico, que luego se hizo una película del violinista en el tejado. Pero yo creo que de alguna manera todos anhelamos el ser rico en general. Así que muchos podemos pensar que esta parábola no es para nosotros, porque nosotros en nuestro corazón no hay afanes por ser ricos. Podemos ser pobres y no cumplir con el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás
la casa de tu prójimo, ni el coche, ni el burro, ni el asno, ni el siervo. Vivimos en una sociedad cuya filosofía de vida radica en tener, en poseer. Eso es lo que realmente importa. El verbo que más se utiliza en estos días y durante todo el año, el verbo es comprar. Todo a nuestro alrededor, desde que nos levantamos, nos invita a ello. Las luces ahora de Navidad, la rebaja, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca se cumple el cántico de todos queremos más y más y más. O el refranero español que dice, tanto tienes, tanto vales, y sus consecuencias. No sé si habéis escuchado en estos días atrás el caso de Qatargate o Qatargate. Los eurodiputados parece ser que se dejaron sobornar por los emires de Qatar y recibieron bastante dinero de ellos. Y me llamó la atención lo que decía uno de los culpables. Decía, no sé por qué acepté el dinero, no sé por qué acepté el soborno, porque la verdad es que no me hacía falta. La avaricia rompe el saco. En este pasaje Jesús nos advierte sobre la avaricia y nos dice, guardaos, es decir, estén siempre alerta sobre esto. La avaricia es lo contrario de la piedad. Es lo contrario de lo que tiene que vivir un creyente, ¿verdad? De descansar y esperar en el Señor. Jesús continuó explicando a los que estaban a su alrededor qué es lo importante en la vida y también qué es lo que no es importante. Y lo hizo con un relato acerca de un hacendado sumamente exitoso, sumamente rico. Los campos de este hombre dice que daban abundante cosecha y él sabía, tenía una intuición de cómo sacarle el mejor provecho a sus tierras. Es muy probable que este hombre a lo largo de su vida haya recibido sugerencias de los amigos o de las personas que estaban a su alrededor de que debía desarrollar su vida espiritual, que tenía que preocuparse por la vida espiritual. Pero al parecer este hombre consideraba que hacer más y más negocios era una manera mucho más valiosa de usar el tiempo y la energía que estar buscando a Dios. Los campos de este hombre siguieron produciendo de manera espectacular. Dice que sus ganancias superaron los sueños más optimistas que este hombre tenía. Con el tiempo tuvo que derribar su granero y construir otros más grandes para almacenar su grano y su producción. Y este hombre, como es lógico y normal, lleno de satisfacción, se dijo a sí mismo, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y goza de la vida. Fue una pena que este hombre no considerara y no pudiera leer el siguiente versículo antes de experimentarlo. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿De qué le sirvió en ese momento el granero repleto de bienes? ¿De qué le sirvieron todos sus negocios? Había invertido los mejores años de su vida, su tiempo, la energía en almacenar montañas
de riqueza, pero no había provisto nada en aquello que era lo más importante. Así que este hombre tuvo que presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y Jesús concluyó la historia con una declaración enigmática. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser ricos delante de Dios. Me llama la atención que Jesús no dice el nombre de este terrateniente. Al igual que la parábola del rico y Lázaro, tampoco dice nada del nombre del rico. No nos habla de su familia, pero sí le describe con una palabra. Jesús le dice necio, tonto. La avaricia es un afán desmedido de obtener bienes y de atesorarlos. Es poner en las cosas temporales nuestro afán, permitiendo que ellos sean el centro de nuestra vida, de nuestro pensamiento. El apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo en el capítulo 6, versículos 8, 9 y 10, le dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ha sido para mí de mucha bendición haber leído un libro del pastor Billy Hybels. El título del libro es Hermano, haz que tu vida funcione. Y el escritor nos enseña cómo aplicar el libro de Proverbios a nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos sabemos que el rey Salomón, a quienes personas sobresalientes en el transcurso del tiempo han considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió buena parte del libro de Proverbios. En los 9 primeros capítulos, desde el 1 al 9, el tema central del libro es la continua recomendación de un padre hacia su hijo. ¿Qué le dice? Vez tras vez. Le dice, hijo mío, busca sabiduría. Es lo más valioso, más que la fama, más que la fortuna, más que el éxito, más que el poder. Nada de lo que podrías desear puede compararse con la sabiduría. La enseñanza que el Padre quiere dar a su Hijo y por extensión a nosotros es que la necedad debe ser eliminada de nuestro corazón y debe ser reemplazada cada día por sabiduría. Paso a paso, mes tras mes, año tras año, vamos creciendo, vamos envejeciendo. Día tras día, año tras año, debemos de crecer en sabiduría. Aunque nuestro cuerpo terrenal, pues es lógico, se va envejeciendo, nuestro hombre interior debe de renovarse, debe de crecer día en día. Mire, lo malo no es ser un necio. Lo peor y lo más triste es que pasa el tiempo, pasan los años, somos creyentes y ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Pasa el tiempo
y que sigamos siendo toda la vida necios. Es decir, con el paso de los años no estamos perdiendo la necedad y no estamos ganando sabiduría. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y le pedimos sabiduría, Él, dice la palabra de Dios, que nos da sabiduría. Él nos ofrece su ayuda por medio de las Escrituras. También por medio de amigos, hermanos en la fe, hermanos maduros, que son consejeros y que nos ayudan, y también por medio del Espíritu Santo. El regodeo del rico terrateniente se asentaba en varias presunciones falsas que hoy tenemos y seguimos teniendo. A veces parece que tiene que suceder algo para que nos demos cuenta de que es la vida. Este hombre dice, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma, todo le pertenecía. Pensaba solo en sí mismo. Y sigue diciendo, yo haré, yo derribaré, yo edificaré, yo guardaré. Él pensaba que tendría tiempo. Él pensaba que tendría los recursos, las inteligencias y la fuerza para llevar a cabo todos sus planes. Y sobre todo pensaba de manera necia que tendría suficiente vida para disfrutar de todo. Y el problema era que no contaba con Dios para nada. A veces puede suceder esto en nuestra vida, hermanos y hermanas. Y Santiago describe a creyentes con estas características. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, en Santiago 4, versículos 13, 14 y 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y vamos a estar allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos y hermanas, esto no es una muletilla que tenemos que usar los creyentes. Estas son palabras que tenemos que tener en el corazón, que tenemos que vivirlo cada día y saber que si el Señor quiere, vamos a poder hacer esto o podemos hacer aquello. Me gusta mucho la frase de Jesús, ser ricos a los ojos de Dios. ¿Qué significa ser ricos delante de Dios? Yo creo que una de las cosas es escuchar el susurro del Espíritu que nos invita a descansar y a poner nuestra vida en las manos de Dios. A practicar su sabiduría. ¿De qué nos habla la sabiduría de Dios en el día a día a cada uno de nosotros? Pues nos habla de perdonar. Nos habla de ayudar. Nos habla de alentar. Nos habla de compartir. Nos habla de tener compasión. De buscar que el otro que está a nuestro lado se encuentre bien. De hacerle la vida más agradable a los demás. Siendo amables. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Filipenses 4, creo que es el 5 o el 6. Vuestra amabilidad sea conocida. Está hablando a creyentes. Te tienen que conocer mucho por venir aquí a este lugar, claro que sí.
por tu vida, por lo que haces, por lo que dices y por la manera, hermano y hermana, que vamos hacia esas personas, por nuestra amabilidad. ¿Ustedes saben que la amabilidad es gratis? Te sientes mejor y los demás se sienten mejor. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando llegamos a un hospital y vamos muy preocupados y ahí aparece un celador, una enfermera, que no sabemos de dónde ha salido, parece un ángel y se comporta con nosotros amablemente. Qué bueno. Ustedes saben que la amabilidad, cuando yo soy amable, el organismo mío genera endorfina. Endorfina sabemos que es la hormona de la felicidad en nuestro organismo. Es decir, al ser nosotros amables, ya el cuerpo lo agradece y produce en nosotros esa hormona de la felicidad. Esta hormona reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, de la ansiedad y de la preocupación. Solamente por ser amables. Deberíamos de ser egoístas, ¿verdad? Y ser amables con nuestra esposa. Cuando nos dice, haz tal cosa. Y tú dices, sí, cariño, enseguida. ¿Verdad? Qué bien. Ve a una señora que tiene 2 bolsas, es mayorcita y ves que se para, que se cansa. Y tú dices, voy a acercarme. Señora, perdone, ¿le importa si la ayudo? Y te dice, gracias, mi niño. Y va, y ya te dice un piropo. Te dice mi niño, que eres viejo, ¿verdad? Y entonces tú coges la bolsa y la ayudas. Y no sé por qué has hecho solamente eso y te encuentras bien. ¿Por qué? Son obras que el Señor ha preparado de antemano. Hermanos y hermanas, Jesús anduvo haciendo, enseñando y haciendo bienes. No tenemos que hacer grandes cosas, pequeñas cosas. Eso es ser rico delante de Dios. Hacemos el bien a alguien y es como si lo hiciéramos a Cristo, porque ni un vaso de agua que demos en su nombre, dice, que no tendrá su recompensa. Y nuestra acción queda grabada en el inventario de los cielos. Ser ricos delante de Dios, yo creo que también es dedicar tiempo, dedicar energía, creatividad en servir al Señor. También en educarnos, también en el trabajar, los amigos, la familia, el gozar de los deleites de la vida. Todo eso es bueno y lo debemos de hacer y disfrutar en ello y no sentirnos mal, ¿verdad? Por estar disfrutando con la familia de los bienes que el Señor nos ha dado. El enemigo quiere distraernos con graneros, que son cosas diferentes. El enemigo quiere distraernos con bienes, quiere distraernos con posesiones, riquezas, y que nosotros descansemos en ellas. El enemigo quiere hacer que nuestra mirada ya no esté fija en Cristo, sino que estemos desconcentrados. Quiere que pierdas tu enfoque en esta vida como hijo de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanas en mi iglesia han perdido ese enfoque como hijos de Dios? No por ser ricos ante los ojos de Dios, sino por querer ser ricos y llenar los graneros. Por no tener en cuenta en su vida a Dios. Dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por la riqueza y por los placeres de la vida y no llevan fruto. Este hombre de la parábola tenía mucha riqueza, pero Jesús en ningún momento critica las riquezas de este hombre.
Pensando en el rico de la parábola de Lázaro, el problema de ese rico no era que era rico, era su indiferencia ante el pobre. Era pasar del tema. El problema de este hombre es qué iba a hacer con la riqueza. No se ve por ningún momento que piense en los demás, que piense en ayudar. Todo es mío. No piensa, no es generoso, no tiene capacidad, parece, de compartir. No es rico el que tiene mucho, sino el que necesita menos para vivir contento. Contento con lo que tenéis. Teniendo sustento y abrigo, debemos de estar contentos con ello. Vivir más sencillamente, soñando menos con lo que nos falta, hermanos y hermanas, y agradeciendo con lo que tenemos. Qué triste es ver a personas creyentes que no les falta de nada, o al menos a mí me parece, y están siempre buscando o anhelando lo que les falta, cuando tenemos tantas cosas, tantas bendiciones del Señor. Tenemos que ser agradecidos desde por la mañana. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que cuando tú vives con un corazón agradecido, nuestra relación con el Señor es diferente, y con las personas que están a nuestro lado también. La mejor herencia que yo le puedo dar, que tú le puedes dar a tus hijos o a tus nietos, es un padre o una madre que confían y que sirven a Dios con alegría, que hacen todo lo necesario por mantener a la familia juntos, que hacen todo lo necesario dentro del matrimonio para que vaya mejor, para quitar las piedras o los tropiezos que puedan haber. Mire, hubo un tiempo, en los días del profeta Ageo, que el pueblo de Dios fue bendecido muchísimo. El pueblo de Dios fue enriquecido, fue prosperado. Y el pueblo de Dios se construyeron buenas casas, buenos chalets fuera de la ciudad, artesonados, con buenos muebles. Y era algo legítimo y bueno, pero se olvidaron de lo prioritario. Se olvidaron de edificar la casa de Dios. Habían ido a ese lugar a construir en primer lugar la casa de Dios. Y el pueblo en aquel tiempo tenía una buena excusa. El pueblo se decía: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. No es el momento oportuno. ¿Te suena esta excusa? De que no ha llegado aún el tiempo para trabajar para el Señor, para servirle. Siempre hay un pero o algo. No era el tiempo propicio. Pero para sus propias casas, el contraste, sí era el tiempo. Sí tenían tiempo para sus casas, para edificar sus buenas casas. Y que es legítimo y que lo debemos hacer, si el Señor así nos lo da. Para sus cosechas, para su granero, para sus posesiones, para eso sí tenían tiempo. Yo creo que el tiempo es un bien democrático, es el bien más democrático que existe. Todas las personas, cuando nos levantamos, contamos en un día, contamos con 24 horas, contamos con 86.400 segundos, y cada uno decide en qué va a invertir ese tiempo. Lo cierto es que cuando pasa, ya no se puede recuperar. Qué importante, creo yo, hermanos y hermanas, que es aprovechar bien el tiempo. Ahora que vamos a comenzar un nuevo año, mirar para atrás y mirar cuánto tiempo quizás hemos perdido en granero. Cada uno sabe cuál puede ser su granero. Quizás no sean graneros para poner el grano y enriquecerse,
pero quizás sea algo que te está quitando el tiempo. Cada uno sabe cuál puede ser su granero particular, que uno lo sabe y que dice, bueno, este año tengo que cambiar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos y hermanos. Tenemos que crecer en sabiduría, y es imposible crecer en sabiduría si no nos apegamos a la palabra de Dios. Si no buscamos libros que que crezcamos espiritualmente, dedicamos tiempo a lo importante, a lo prioritario. Ustedes saben cuál era lo más prioritario para el pueblo de Israel. En vez de construirse las casas, lo primero que ellos tenían que hacer era construir el altar. ¿Saben de qué nos habla el altar? Nos habla de comunión, nos habla de consagración, nos habla de lágrimas, nos habla de arrepentimiento. No tener tiempo para Dios trajo sus consecuencias en el pueblo de Israel. Nada de lo que hacía daba satisfacción a sus vidas. Todo parecía que le salía mal. Mire, pintaban sus casas y venía la lluvia y se los mojaba. Ponían las cosechas y venía el viento y se lo quitaba. Dice Ageo 1:6, meditad en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Yo espero que esto no suceda en esta iglesia de Vegeta. Me consta que no es así. El cuadro que está haciendo referencia el profeta es que todos iban a lo suyo y la casa de Dios abandonada. Nosotros somos, hermanos y hermanas, la casa de Dios, somos el templo de Dios y tenemos que cuidarlo. Tenemos que esmerarnos en que en nuestra vida esté lo mejor dentro. Y lo mejor es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Servirle nos trae paz y felicidad. Hacer su voluntad. La avaricia causa estrés, causa sensación de vacío, causa frustración y siempre nos estaremos pensando cuando nos sucede algo, es que yo no estoy caminando como debo caminar. Ser necio es poner en las posesiones, en las cosas materiales, el valor de nuestras vidas y no tener tiempo para Dios. Yo me preguntaba, hermano y hermana, y te pregunto, delante del Señor, ¿estamos dilapidando nuestra alma en la construcción de graneros más grandes? Mientras descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ser ricos delante de Dios? Entiendo que significa darle a Dios lo que Él desea, que es la comunión entre Él y nosotros. Es hacer lo que hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. Es caminar cada día delante de la única persona que puede llenar nuestro corazón de amor, de gratitud, de bondad, de serenidad y de gozo. Hay unas palabras que a mí siempre me conmovieron. Está el apóstol Pablo escribiendo a su hijo Timoteo en la fe. Y le dice, considera, Timoteo, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, hijo de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio.
considera lo que te digo. Laureano, considera lo que te digo. Acuérdate de Jesucristo. Qué fácil es olvidarnos de nuestra relación con Él, hermanos y hermanas. Y el diablo es astuto en ello. Lo que más le interesa es que no la tengamos. Sin mí, nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. ¿Sabéis cómo termina la parábola que hemos leído? Sigue. Hay un versículo siguiente que a mí lo descubrí porque creo que el Señor me lo dio para mí de manera especial. Es Lucas 12:22. Parece que ha terminado y dice, bueno, aquí está, hasta aquí está muy bien, ¿verdad? Pero luego hay un versículo que sigue el Señor Jesús explicando. Y Él dijo luego a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Hermanos y hermanas, cuando vivimos afanados, turbados, preocupados por las cosas que nos pueden acontecer, no estamos siendo ricos para con Dios. Ricos para con Dios es descansar en sus manos, sabiendo que todo lo que nos sucede para bien. Así que, si conoce su gracia, no viva como un necio. No vivamos, hermanos y hermanas, como necios. Física, emocional y espiritualmente como un miserable, como un mendigo, como un pobre afanado y turbado. Pidamos al Señor Jesús que nos ayude a aprender cada día a descansar en Él y en sus designios soberanos. Amigo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? No cometas el mismo error que este rico terrateniente de la parábola. Decídete a ser rico, no de granero, no de posesiones, sino rico delante de Dios. Tú puedes tomar una decisión tan sabia que cambiará el resto de tu vida sobre la tierra y para la eternidad. Si deseas tomar decisiones sabias, si deseas comenzar este nuevo año tomando decisiones sabias, esta debe ser la primera. Es abrir por completo la puerta de tu corazón a Dios. Pon tu mano en la mano que Cristo te ofrece y acepta el perdón que Él te otorga. ¿Recuerda la iglesia de la Odisea? Nos habla de que era una iglesia rica, de que no tenía necesidad de nada. Pero Jesús, que lo ve todo, que tiene unos ojos que penetra como el fuego, dice, tú eres pobre, eres miserable, eres un mendigo. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que tenía de todo, que el Señor estaba afuera, tocando en la puerta de sus corazones. Cuando Cristo está afuera, no somos ricos, somos pobres. Él nos enriquece. Dice la palabra de Dios, mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras necesidades por medio
de Jesucristo. Que Dios nuestro Padre reciba gloria por siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas y amigos. Que seamos este año, ¿verdad?, bendecidos, siendo no necios, ¿verdad? Que podamos crecer en sus caminos. Que cada día podamos mirar para atrás y decir, gracias Señor porque estoy más cerca de ti. Que Él nos cuide, que Él nos proteja y que podamos vernos nuevamente si Él lo permite. Amén.